Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se escucha a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos un súper tema que a todos nos va a interesar y estoy segura que a ti que estás del otro lado de la pantalla, bueno, te va a fascinar. Y el tema de hoy es tendencias y panorama laboral en México durante el 22. Y bueno, pues para ello traemos a una experta, como siempre, aquí en México en tu vida, y ella es la maestra Ivonne Vargas Hernández. Maestra, muchas gracias por estar aquí en México en tu vida, por haber aceptado esta invitación. Te lo agradezco. Muchas gracias, Angélica. Estoy emocionada de estar en este espacio. Gracias. Bueno, pues gracias a ti. Les vamos a presentar a la maestra. Y bueno, pues la maestra Ivonne Vargas Hernández es autora, speaker en Capital Humano y Educación y CB Builder, analista laboral y generación de contenidos. Ella es autora, periodista y conferencista con experiencia en investigación sobre capital humano, educación, planificación de carrera y recursos humanos para medios y firmas de capital humano y autora del bestseller Contrátame, en Capital Humano de la TAM para Workforce Institute, Instituto Global especializado en investigación sobre recursos humanos y capital humano. También es invitada del programa de Influencer en América Latina para SAP. Ha sido embajadora invitada en campañas como emprendimiento by Venture para firma como las Chivas, la campaña Primero Empleos para la firma Vitorino Forti, la iniciativa de estudios en el extranjero, Rentabilidad para tu carrera, El Mundo Joven, y participó como speaker en temas de capital humano para las bolsas de empleo Zona Hubs y Boomerang. Es maestra en psicología positiva por el Instituto de Ciencias de la Felicidad Tec Milenio, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Bachelor of Upland Science por la Universidad Anáhuac y certificada por The Resumen Writer Association. También es autora, speaker y bueno, pues evidentemente ha participado en diferentes medios de comunicación y toda una experta en venirnos a hablar sobre tendencias y panorama laboral en México durante el próximo 22. Maestra, el micrófono es tuyo. Cuéntanos, pues, qué perspectivas hay y cómo va a estar esto que a todos nos preocupa para el próximo año sobre, pues, las tendencias laborales que podríamos tener. Gracias, Angélica. Pues mira, empezaría por decir que no es una noticia nueva, pero sí es nuevo el hecho como estamos afrontando lo que sucede en el mercado de trabajo en la actualidad. Creo que todas las mexicanas y los mexicanos hemos escuchado que después y vivido, ¿no? También, no solo escuchado, sino vivido, a un mercado laboral muy distinto previo a la pandemia y lo que pasa casi 2 años después de que enfrentamos este tema de esta crisis de salud. Lo primero es observar que si bien en México siempre, desde hace algunos años, es un desafío contratarse en ciertas áreas, en ciertas edades, para ciertas industrias, lo que sucedió con la pandemia es que le dio un matiz diferente al mercado. Hubo una reducción de puestos, que si bien hoy se habla de esa recuperación, lo que queda en duda es la calidad de esos puestos recuperados. Son 2 años donde además de la crisis se han vivido otras cosas laborales que de alguna manera impactan el mercado. No me voy a detener mucho aquí, pero yo creo que todos escuchamos lo que pasó con la subcontratación. Claro. De alguna manera todos hemos enfrentado el tener que teletrabajar. Ya hay una reforma que está enfocada justamente en el teletrabajo. Y estas situaciones lo que hacen es que pues le pegan a la posibilidad de un mercado laboral que ya era desafiante, le pegan muchísimo en el sentido de decir, voy a abrir una vacante, pues no lo sé, ¿no? No lo sé porque es una vacante que me cuesta, es una vacante que además
Idealmente necesito que sea una contratación formal. Y la gran pregunta muchas veces es si como empresa tengo esa posibilidad en, en recursos, en tiempo, en fin, en muchas cosas como para poder traer a alguien a trabajar a mi empresa, ¿no? Trabajando o en fijo. Entonces, estamos viviendo un momento donde escuchamos mucho esto de, híjole, pues se ha puesto difícil el trabajo. No, es que ya no están contratando en turismo, ahora están contratando en tecnología y ahora quieren a más personas que sepan de analítica de datos. Y ahora he escuchado que queremos a puros científicos de datos y ya no pueden entrar en ese universo comunicadores, historiadores, abogados, contadores. Yo creo que toda esta información de alguna manera pues hace que las personas nos preguntemos, y la verdad lo reduciría en esa pregunta, ¿quién me va a contratar y cómo me van a contratar? Claro. Pero lo primero es, ¿soy sujeto a ser contratable? Y lo segundo también es, ¿qué pasa si, porque esta es una realidad distinta según el momento en el que estés? Hay personas que están buscando todavía colocarse y que fueron, se rescindió de sus servicios como producto del impacto económico de la pandemia. Hay personas que decían, bueno, jóvenes, anteriormente, mi manera de conectarme con el mercado era hacer una práctica, pero tengo 2 años que no puedo salir al mercado a enfrentar una práctica profesional o un programa de trainee como se requiera. ¿Cómo me acerco yo a Ujú. las empresas? Entonces, para ir redondeando esto, para ir dejando compartiendo con ustedes unas ideas muy, muy puntuales. Lo primero que diría es un mercado diferente, era un mercado ya en constante cambio, pero la pandemia ha metido ese matiz de aceleración en la forma en que buscamos trabajo, en la forma en cómo vendemos, en el tipo de capacitaciones o de entrenamientos adicionales que estamos tomando, en las herramientas puras para buscar trabajo. Ahí todo hay un tema, hay un cambio, ¿no? Voy a dejar una primera idea. La búsqueda de Claro. trabajo hoy puede ser mucho más digital. Es importante que nos apalanquemos de la parte tecnológica. La tecnología no solo es algo que aprendamos en un taller de unas cuantas horas como para ser más contratable. Quiere Ujú. decir que tenemos esa flexibilidad, y hablo de flexibilidad porque que yo hoy diga que es importante que prepares un videocurrículum, no es un consejo que toma igual una persona de 50 años que Claro. siente que puede estar ajena a grabarse en una computadora, escucharse y luego mandar eso. Es decir, lo primero que diría esta persona es, ni yo sé, probablemente no sé hacerlo. Luego, las empresas para las que aplico probablemente no consideran necesario que yo me grabe de esa manera, pero es un hecho que la tecnología va a estar ahí para Claro. grabar un videocurrículum, para enfrentar una entrevista que hoy quizá ya no es cara a cara o lo es hasta el momento en que va a ser una decisión ya como un poco más formal, pero tu primer encuentro va a ser mediante una computadora. Estamos en un momento también donde muchas de las pruebas, esto es algo muy natural para algunos buscadores de trabajo, pero para otros no, hacer pruebas, no solo psicométricas, hacer pruebas de muchas evaluaciones vía computadora. Y eso yo diría que la primera tendencia es digitaliza tu experiencia laboral. Si Ok. hace 2 años no te preocupabas por tener un perfil digital profesional, hoy es el momento para hacerlo, porque mucha gente estará buscando perfiles, estará pidiendo recomendaciones a través de redes sociales. La primera, Mm. pues la que conocemos profesionalmente es LinkedIn, ¿no? Esta plataforma que dices, bueno, voy a estar ahí. Pero mi consejo, ahora que hablo de este tema digital, es, pues no se trata de estar por estar en la Claro. plataforma. Tienes que trabajar un perfil atractivo en el sentido de cómo hablas de tu experiencia, en si tengo un perfil solo en español o lo tengo en inglés y en español o solamente en inglés, cómo hablo de mis experiencias académicas,
cómo le pido a otras personas que validen mis competencias profesionales, porque probablemente soy un candidato introvertido, entonces no me gusta escribirle a más gente para decirle, oye, puedes pasar por aquí y dedicar 10 minutos a validar una de mis competencias profesionales en la red, cual sea que sea, trabajo en equipo, resolución de conflictos, emprendimiento, comunicación. Hay muchas cosas hoy personales que la gente nos puede ayudar a validar en Internet. Entonces, si no tenías ese perfil, es importante pensar en un perfil digital y luego cómo lo alimento, con qué constancia para que yo sea una persona atractiva, eh, cómo utilizar la tecnología para reforzar mis redes de contacto y saber que en cualquier momento puedo comunicarme con alguien sin pena para decirle, acabo de perder el trabajo o todavía no tengo trabajo y entonces, ¿cómo hago, cómo fortalezco mi red utilizando tecnología? ¿Cómo utilizo la tecnología para conocer más de los reclutadores, de los entrevistadores y de sus posibles vicios cuando me entrevistan? La tecnología también puede servir muchísimo para dar seguimiento a la dinámica de contratación dentro de una Claro. empresa, ¿no? Platiqué ya acerca de preparar un videocurrículum. Todo esto tiene sus particularidades. Y yo creo que esto nos lleva a una segunda recomendación que para mí es importante en temas de buscar empleo. Yo diría que no estamos viviendo un México que contrate a quien quiera, a quien sea y en cualquier momento. Nos damos cuenta que es un mercado que hoy hoy más que nunca puede ser mucho más selectivo. Las empresas tienen miedo de traerse a la persona equivocada, a una persona que nos vea como un trampolín en las organizaciones y que diga, pues voy a estar aquí 3 o 9 meses Claro. para capitalizarme. Y entonces las empresas luego dicen, bueno, invertir tiempo personal, probablemente contraté a una bolsa de empleo en línea y si la persona se me va, yo tengo una pérdida. Y entonces creo que ha llegado también un momento importante de aplicar mucho más este tema del autoconocimiento, que quizá, y ahorita lo voy a aterrizar, suena muy, muy etéreo, pero sí quiero decir que otra tendencia, la segunda tendencia importante en el mercado de trabajo es que sí nos vamos a estar moviendo mucho en el asunto de cómo puedes vender tus fortalezas blandas, esas competencias socioemocionales que en algún momento decías, bueno, pues ¿para qué las quiero, no? Si yo tengo Claro. tantos años de experiencia en el mercado y le puedo comprobar a las personas poniendo una referencia en mi currículum abajo, que ahí me pueden encontrar y que van a saber de mí. Y la verdad es que las referencias, no quiero decir que es algo que esté en desuso, porque todavía, pero es algo que casi está de salida. Los Claro. mecanismos para tener información de un candidato, para saber que lo que nos está diciendo hoy es realidad, han cambiado mucho. Ujú. Y mediante una buena prueba tecnológica, por ahí podemos empezar a indagar, pidiéndole a la persona que se grabe, escuchándola, podemos tener mucha más información. Y es bien importante entender que hoy te contratan tus habilidades socioemocionales y lo que hace que te mantengas en una posición son tus habilidades técnicas. Claro. Esto es algo que quiero destacar, ¿no? Son dos Y cosas entonces diferentes. son dos cosas diferentes. Lo primero es tener una buena entrevista, saber hacer una venta profesional en 10 minutos, pero yo te diría que inclusive antes, ¿no? En 7 minutos, que puedas brindar la información necesaria al reclutador para que diga, ok, este perfil es interesante. Incluso aún, porque esto es algo que me pregunta mucho la gente, pero si yo ya llevo la recomendación de alguien más, Ujú. si en mi caso hubo un de boca en boca, no hay que olvidar que la primera herramienta de colocación en el mercado mexicano son las recomendaciones. Ujú. Y la segunda es la entrevista de trabajo. Pero incluso cuando tengo una recomendación, voy a tener que pasar por una entrevista. Y en esa entrevista Ujú. tengo que saber cómo explicarle a la persona quién soy, qué he hecho y cómo lo que he hecho lo puedo poner en función de la empresa. Es una fórmula en apariencia muy sencilla,
pero en mi trabajo cotidiano, porque yo me dedico a hacer entrevistas de trabajo, me reviso, a revisar currículums, me doy cuenta de la gran dificultad que implica sentarte y hacer una venta adecuada. Estamos en un momento donde si antes nunca en tu vida habías tomado un curso de ventas o un curso de cómo armar un pitch profesional y de cómo recibir información y saber dar información, si eso no lo tenías antes, hoy es muy valioso que lo tengas. Porque hay una noticia que siempre comparto con los buscadores de trabajo, ¿no? Y esta noticia es que cuando tú lanzas un currículum cuando lanzas una vacante, pues la verdad el número de currículums que recibes puede variar mucho. En algunas puede Claro, haber 100, pero en otras puede haber 800 en una semana, solo en una semana de haber publicado una vacante. claro. 90% de esas personas son muy parecidas. Vienen de una misma carrera, tienen una experiencia similar, eh, tienen un nivel de idioma o no similar. O sea, vamos a pensar, a lo mejor están en básicos o están en intermedios. ¿Qué es lo que hace diferente a las demás personas? Bueno, lo que te hace diferente es tener mucha claridad sobre cuáles son las fortalezas personales que has desarrollado a lo largo de la vida profesional, cuáles son esas grandes debilidades o que tú consideras una gran debilidad y cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, Claro, la segunda tendencia del mercado es, de veras, tómate en serio la función de prepararte para vivir en una entrevista y que eso implique conocer más de ti, saber vender tus resultados de una manera diferente, tener mucha claridad. Yo algo que veo en 9 de cada 10 currículums, pero si no, casi que te diría que en 10 de los 10, de los algo que 10. veo es que incluimos un recuadrito que dice habilidades, trabajo en equipo, comunicación, saber resolver problemas. Hoy tenemos que entender que eso no marca un diferencial, porque la mayoría de las personas están escribiendo diciendo que saben trabajar en equipo. Pero si yo en mi currículum y en mi entrevista de trabajo puedo elegir un ejemplo donde exactamente le diga a la persona en qué momento me viví en una situación donde de verdad tuve que poner en marcha el trabajo en equipo y con qué resultados puse en marcha esta actividad, pues haces una gran diferencia cuando explicas por qué en esta empresa, cómo te vinculas con sus valores, cómo crees que te verías en un ambiente de trabajo. Entonces, las fórmulas tradicionales de llenar un currículum hoy no son válidas, tampoco lo son para hacer una venta profesional. Una Claro, tercera tendencia, no voy a quedar aquí porque este es un tema, ¿no? De verdad amplio, pero una tercera tendencia también es tener mucha claridad. Yo creo que como buscadores de trabajo casi que somos personas que entendemos cómo hacer estudios de mercado. ujú, Sin la profundidad, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien me diga, Ivonne, pero yo no soy un mercadólogo, no tengo una experiencia en comunicación, en merca, en ventas, de tal manera que esté haciendo un estudio de mercado, pero sí tenemos que ser muy, muy conscientes de que hay áreas de experiencia que están siendo más demandadas. Entonces, a esta ujú. tercera tendencia yo la denominaría como eh, soy una persona rentable para el mercado, soy una persona que encaja en lo que se está solicitando. Vemos que durante la pandemia hubo un aumento importante de personas que tuvieran implementada la parte tecnológica, que fueran empáticas con la tecnología, que les gustara incorporar algo de la tecnología a su vida laboral. Y entonces vemos una alta demanda de personas que sepan analizar el comportamiento de un cliente en redes, que sepan echar a andar una campaña en redes, que sepan escuchar lo que la gente cuenta por redes. Y esto quiere decir eh, que es el momento para que elijas prepararte en algo que va a tener demanda en el mercado, ¿no? Si sabemos que va a haber Ujú. una alta demanda de profesionales en el área tecnológica, bueno, ¿cómo puedo llevar eso a mi vida profesional en lo que yo trabajo, en lo que hago de manera cotidiana? A lo mejor voy a prepararme para conocer mejor la plataforma mediante la cual me evalúan en la empresa. A lo mejor hoy decidí explorar
las muchas plataformas que hay para prepararte en línea. La más conocida yo creo que es Coursera, pero yo lo primero Claro, que diría es no tengan temor a entrar a estas plataformas. No son conocimientos que en todos los casos tengan un costo, pero si lo tienen es un costo quizá que es para temas de que te puedan dar un certificado. Entonces, esta tendencia tiene que ver mucho con qué certificados estoy consiguiendo de manera adicional para mi vida profesional. Estoy consiguiendo un certificado en comunicación, un certificado en ventas, un certificado en analítica de datos. ¿Cómo le digo a la persona que me he seguido actualizando y que puedo seguir adelante? Eh, y entonces las plataformas han explotado de una manera como para que tú te puedas claro. preparar, que de lo único que se trata es ser selectivo sobre lo que quieres prepararte. ¿Cuáles son los infaltables? Bueno, a nadie nos vendría mal hoy un curso de emprendimiento, pero emprendimiento de veras, en serio, donde yo sé cómo armar una propuesta de valor, cómo presentarla, cómo hacer que otros se enganchen con ella, cómo bajar recursos, si es que me quiero meter en ese tema de recursos, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de una manera, digamos, con estructura, con mucha más formalidad, menos empírico, ¿no? El tema. Y esa es otra de las tendencias. ¿Qué hice durante estos 2 años? Que hoy lo pueda poner en mi currículum o que cuando esté yo en las entrevistas y que me pregunten, oye, ¿tienes alguna duda más? Pues nuestras dudas la mayoría de las veces están relacionadas con compensaciones, están relacionadas con cómo son las cosas aquí adentro, pero pocas veces empleamos ese tiempo que un reclutador nos da, esos minutos adicionales que un reclutador nos da para que podamos decir, mira, sé que un tema en tendencia es esto, me he estado preparando en esto y creo que inclusive si me tienen considerado para esta posición, en algún momento estamos viendo en un mercado donde pues, hay que entender que a lo mejor no vas a ser contratado lo que venías haciendo hace 10 años. Vas a ser Ujú, contratado para una nueva función y tendrás que estar preparado para esa nueva función. ujú. Una cuarta tendencia, yo diría, es sí o sí, ármate un plan de carrera. Esa cosa que siempre le decimos a la empresa que nos tiene que dar, pues estamos en un mercado laboral donde la verdad, y esto sé que para muchos de buscadores de trabajo va a sonar medio complicado, medio como que no estaba en mi radar, pero estamos muy Claro, acostumbrados a que que la empresa nos diga para dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que, dónde la empresa o el jefe nos imagina que podemos crecer. Y es un mercado de trabajo donde el crecimiento corresponde más a ti, a tu batuta, a lo que puedas hacer, ¿no? A la manera en que puedas contribuir. Entonces, si nunca has tenido un plan de carrera en tu vida, si en la escuela no te hablaron de esto, si no te pusieron un ejemplo, si el jefe, porque está resolviendo mil bomberazos, no se puede sentar contigo, la claro. verdad es que hoy en Internet hay muchos ejemplos de cómo elaborar un plan de carrera. ¿Y a qué te va a llevar esto? Necesitamos a profesionales que tengan claridad sobre sus objetivos, sobre realmente cómo se ven proyectados en una empresa, para que en el momento que en la empresa te vengan y te digan, oye, pues para el bono de este fin de año, vamos a hacer un cambio en la evaluación y el siguiente año queremos que tú nos pongas cómo te ves creciendo en la empresa. De verdad, Claro. Angélica, no sabes esto cómo le atora a la gente, no saber qué quiere en su futuro. Es algo sorprendente la cantidad de veces que a la persona le preguntas, bueno, pero si tú hoy empiezas como vendedora de piso, no sé, pensemos en 3 años, ¿qué otro tipo de producto o de estrategia te gustaría estar haciendo acá? Y como personas no sabemos a veces visualizarnos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con cómo trazo objetivos. Eso es algo Claro, muy importante, tomar un curso, hacerte un plan de carrera donde tú digas, este es mi objetivo, es medible y alcanzable en tanto tiempo. A los 2 meses lo voy a estar revisando. Y si no he cumplido esto que tengo que, pues ese momento lo ocupo para saber
por qué no he llegado aquí y cómo tengo que cambiar. Somos profesionales que todo el tiempo nos vamos a tener que estar moviendo, porque si algo nos ha dejado estos años de precariedad laboral en el mercado mexicano es entender que nada lo tenemos seguro, al menos en términos de Así es. trabajo. Entonces tenemos que estar haciendo una planificación constante de si ya se agotó mi experiencia o creo que ya se agotó mi experiencia en este lugar y me está costando mucho trabajo contratarme en este lugar, entonces tengo que responder a la pregunta, ¿qué industria será la que se pueda llevar el conocimiento que tengo con la experiencia que tengo, mucha o poca? ¿Cómo se lo puede llevar? Y puedo empezar a crecer ahí. Es una manera de Claro, flexibilizarse ante el mercado, ¿no? Entonces, claro, esa es otra tendencia, tu plan de carrera. claro. Eh, Maestra eh, Ivonne, aquí te interrumpo un poquito porque yo creo sí, que aparte de todos estos cursos y como tú dices que las personas no tienen como este plan de carrera en su vida, que no saben qué hacer, yo creo que tienen que empezar por conocerse a sí mismas también, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes, ¿no? Sus destrezas, porque a veces desafortunadamente nada más es un copia-pega, ¿no? De un currículum que yo vi de alguien y no entiendo ni cuáles son mis habilidades, ni cuáles son mis destrezas, ni cuáles son, pues, pues prácticamente para qué funciono yo, ¿no? O sea, a lo mejor estudié una carrera y resulta que no me conozco porque digo, romper, yo creo que aquí desde el paradigma de que ya ahora son video currículums o video entrevistas. videocurrículums, ¿no? Y ya no son por escrito y entonces ahora me tengo que conocer y qué es lo que realmente yo quiero y hacia dónde voy y cómo voy a empezar a evolucionar y tomar, pues me supongo yo que dentro del mercado, dentro de las redes y del Internet, hay cómo hacer todo esto bueno, cómo prepararse para todo esto, ¿no? O sea, porque yo Claro, creo que es un paradigma, como bien tú lo dices, quizá los chicos de hoy en día que están terminando una carrera o que lo acaban de terminar hace poco tiempo, tienen toda esta gama de recursos, pero alguien pasado de los 40, híjole, creo que desde agarrar una computadora y la cámara para grabarse, es un poco complicado. Y también tener lo que hoy se llama una imagen empresarial, fotográfica, también creo que es muy importante. totalmente, estoy de acuerdo contigo. Puede ser hasta una experiencia intimidante, ¿no? Porque hace Ujú. mucho que brincamos al mercado profesional, nos hemos movido y hemos crecido ganando experiencia, pero hemos estado poco expuestos a esto otro nuevo, que insisto, que con lo que está viviendo y el mercado, y no solo desde la pandemia, Angélica, yo diría, desde el momento en que el mercado de trabajo entra en un modo de automatización, de Ujú. digitalizar muchas funciones, de digitalizar puestos, de digitalizar el conocimiento, la forma en que nos relacionamos entre los mismos compañeros de trabajo, a veces hasta para una empresa pequeña, que a veces me preguntan, oye, para una empresa pequeña que no puede capacitar de cierta manera a sus empleados, bueno, hasta para ellos hay plataformas sencillas, pero digitales, bajando licencias para que puedas entrar. Entonces, lo que quiero decir es que tarde o temprano nos tenemos que meter a este tema y hay que enfrentarlo de la mejor manera, sin miedo o no sintiéndote intimidado, ¿no? Esto yo lo mencionaría como una quinta tendencia que lo voy a vincular con lo que me preguntaste. Es muy importante generar una reputación personal o invertir en el brand personal, en la marca personal. Nos hemos dado cuenta también a través de esto y de toda la función que han tenido las redes sociales, que hay muchas personas que brincan en una posición, que lideran bien una campaña, que hacen bien cosas y que ahora los identificamos no por decir, Angélica trabaja en este lugar, las identificamos por lo que vemos que comparten todos los días, por lo que hacen. Ya no estamos en ese matrimonio donde decimos, Ivonne de esta empresa, Angélica de esta otra empresa, es qué es lo que su marca me transmite. Y para generar una marca personal, el punto de partida es
justo qué tanto me conozco yo, dónde sé que están esas áreas fuertes. Y bien decías, Angélica, hace rato, probablemente este es un tipo de herramienta disponible con mucha mayor practicidad, agilidad, ¿no? Inmediatez para los estudiantes. Pero también para los profesionales que pasamos, ¿no? Por ejemplo, los 40 años, yo lo que recomiendo siempre como una herramienta de batalla, porque además puedes tenerla de manera gratuita, es hacer una evaluación de tus fortalezas para lo que naturalmente tú eres bueno, ¿o no? Y esto entras a Internet, hay institutos que están enfocados en el estudio de fortalezas, que tú te registras, te permiten hacer la prueba de manera gratuita y vas a tener como resultado y de regreso una lista de cuáles son las fortalezas en las que destacas, al menos de las 5 fortalezas que te son Claro. únicas, de estas cosas que cuando, que eso justo, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿qué pasa con una fortaleza? ¿Qué pasa con una habilidad? Bueno, tú tienes valores, intereses y habilidades que te son natas, que cuando las practicas unas y otra vez se convierten en fortalezas y ya estamos hablando entonces de las competencias. Empezar por la pregunta, ¿y yo para qué soy bueno? Fíjate cómo esto es muy importante porque a veces la gente dice, pues soy bueno para escribir, soy bueno para, ¿no? Cosas que hemos aprendido con el paso del tiempo y que a veces nos han dicho, tú eres maravilloso para hacer esto. Te Pero me no, no, fuiste un pero poquito. ahí nos escuchamos. Y Ahí si estamos. podrías retomar porque te me Claro. frixiaste. Comentaba yo que hay Bueno, ciertas. amigos, ¿Nos escuchamos bien? ¿Nos escuchamos correctamente ahí, Angélica? ya, si podrías regresar un poquito porque te frixiaste y ya no escuchamos nada. No sé si podrías Claro. repetirnos lo que estabas hablando. Sí, lo que estaba yo comentando es que tenemos este tipo de habilidades desde que somos pequeños. Y hacer un ejercicio para descubrirlas es lo que ha detonado que muchos buscadores de trabajo digan, ¿sabes qué, Ivonne? Quiero hacer un cambio de carrera. Es mi momento. Ujú. Creo que tengo una habilidad en esto otro. Yo descubro que de joven me gustaba hacer estas otras cosas. Y aquí es esa parte de autoconocimiento que tenemos que entender. Muchos de nosotros hemos sido formados con la elegí una carrera cuando tenía 17 años y para eso iba a Así es. ser y en eso iba a estar toda la vida. Y la verdad es que una persona al menos en promedio tiene 24 fortalezas en las que destaca, lo cual quisiera decir que entonces tú que estás desempeñándote en cierta actividad, puedes capacitarte y aprender a hacer otra función, puedes reentrenarte, ¿no? Y entonces el punto de partida es saber 5 cosas para las que soy naturalmente bueno. Entra a Ujú. internet, busca tu evaluación, te van a salir los primeros resultados. Algo que siempre recomiendo es busca un especialista en el tema de fortalezas y de habilidades para que te ayude a hacer una interpretación y sepas cómo orientar eso que ya encontraste en una evaluación, sepas cómo acomodarlo en tu vida profesional, porque en el momento que tú identificas 5 fortalezas, ya puedes preparar un currículum distinto. Puedes hacer fortalezas y no un currículum necesariamente cronológico, ¿no? Esa es la diferencia que hay en Claro. los currículums. Un emprendedor o un saltador de empleos, llevar un currículum cronológico, pues no le va a funcionar. Pero también te las puedes llevar a la entrevista. Y ahora sí, cuando te pregunten, tú por qué eres distinto a estas personas, tienes mucha más información para responder a esa pregunta sin que suene a la copia de mi amigo, de otro colega, porque estás hablando mucho más del autoconocimiento. Entonces, la Claro. quinta tendencia es branding personal, tienes que invertir en él, no te esperes a que más gente llegue y invierta por ti en algo que es tan propio. Y empieza esa generación de marca persona conociéndote, autoconociéndote, redescubriendo aquellas cosas que hoy a través de un entrenamiento, de una nueva capacitación, pues puedes echar punto de vista profesional, ¿no? Claro.
Una sexta tendencia, voy a platicarles de 7 tendencias, ¿no? Pero una sexta tendencia que a mí me parece también muy importante es, eh, date un clavado de veras para conocer cómo se mueve el mercado de trabajo. Ujú, A lo mejor yo estaba acostumbrada a buscar trabajo en las bolsas de empleo en línea, pero estas bolsas de empleo han evolucionado mucho con el paso del tiempo. Hoy inclusive las bolsas utilizan inteligencia artificial, tienen a disposición de los buscadores de trabajo aplicaciones que tú puedes descargar y que puedes estar monitoreando todo el tiempo. Haz de cuenta que es como tu aplicación donde te monitoreas nivel de azúcar, presión arterial y que todo lo vas teniendo ahí y tienes un archivo de cómo está tu salud en general. Y tú puedes tener también un archivo de cómo va tu búsqueda de trabajo y a qué claro. oportunidades estás aplicando. Pocos profesionales, es más, yo te diría, eh, en un estudio que hicimos en una de las bolsas de empleo en las que trabajaba, lo que nos dimos cuenta es que poco más del 70% de los mexicanos busca trabajo cuando ya está sin trabajo. Y Ujú, aquí lo importante es acelérale, prepárate para poder estar siempre vigente y siempre monitoreando lo que sucede en el mercado de trabajo. Pero para que suceda eso, necesitas saber cómo se mueve el mercado de trabajo, cómo opera un mercado de trabajo que responde a la oferta y a la demanda, claro. cuál es la diferencia entre una bolsa de empleo convencional, entre una bolsa de empleo que utiliza inteligencia artificial y entre un headhunter. Las tres son cosas que conviven en tu plática cotidiana. Tú le escuchas a una persona que te dice, bueno, pues contrátate con un headhunter. Bueno, ¿y qué hace un headhunter? ¿Cómo Claro. funciona? ¿No? Entendiendo, aquí voy a dar un primer tip, las firmas, los cazadores de talento de headhunting, generalmente suelen estar enfocadas a perfiles muy difíciles de cubrir o a perfiles de gerencia media hacia arriba. Exacto. Y entonces es importante que tú sepas que si entras a estas firmas, cómo funcionan, qué información pueden pedir de ti, cómo funciona una bolsa que, por ejemplo, lo primero que te va a decir es, la manera en que vas a cubrir mis honorarios es en el momento que tú quedes contratado, vamos a pedirte un mes de tu sueldo. Y entonces la gente se sorprende y dice, pero esto es legal, esto no es legal, esto es... Y es una forma en la que operan muchas bolsas de empleo en línea, ¿no? Perdóname, muchas firmas de atracción de talento. Y eso Claro. necesitamos conocerlo. Necesitamos saber, de acuerdo a la experiencia que tengo, a las industrias en las que me he movido, a partir de ello elijo cuáles son las plataformas que me funcionan más, además de mi boca en boca. Esto no sustituye tu red de contactos, es algo que debes de tener, pero no lo sustituye, lo alimenta, lo complementa. Conocer muy bien cómo se mueve el mercado. Pocas veces sabemos, y quizá pocas personas saben, que algunas bolsas de empleo, por ejemplo, abren eventualmente espacios o secciones únicamente con empleo para personas mayores de 50 años o de Ujú, 60 años, donde arrojan ahí toda la información. Entonces, lo que quiero decir es, conoce tu mercado, date a la tarea de entender en dónde estás buscando trabajo, claro. cuáles son las diferencias entre los buscadores, porque creemos que eso es algo, a veces cuando hemos estado tanto tiempo en un trabajo, pensamos que regresar a la búsqueda de trabajo va a ser similar, que con que yo mande Ujú, un currículum generalizado a las diferentes empresas, con eso va a ser suficiente. Y no, porque no hay el mismo número de empleos. Hoy ujú. hay un empleo por cada 7 personas buscando. Si esto lo Wow. hubiéramos visto en la década de los 70, había 7 empleos por una persona, en la época en que probablemente Así nuestros es. papás estaban buscando trabajo. Hoy el mercado es diametralmente opuesto. Entonces necesitamos saber en qué mercado nos estamos moviendo y qué reclutador, qué bolsa de empleo tiene las mayores vacantes enfocadas a mi experiencia, al tipo de industria donde he movido, en fin, eso es algo muy importante. Claro. Y 7, que es la tendencia con la que me gustaría cerrar, es no pierdas de vista pues la posibilidad de, de autocrear tu empleo. Ujú, Em, Esto nos puede llevar a la vía del emprendimiento como lo conocemos, abrir un negocio, empezar contratándome yo y luego contratar a más personas, pero también podemos tener un tiempo
siendo profesionistas independientes, como hoy lo es una parte importante de la población. El número de Así es. subocupados en México es algo que no ha bajado, así como, o sea, las dos cosas que yo creo que son muy fuertes en nuestro mercado laboral es informalidad y subocupados. Pero, por ejemplo, hay algunos datos que creo que vale la pena que les llamemos, que le prestemos atención. Cuando una mujer, por ejemplo, ¿no? Las grandes afectadas por la pandemia, cuando una mujer emprende un negocio con un conocimiento estructurado mediante la formalidad, tiene 2.5 veces más posibilidades de que ese negocio pase los 3 años, a cuando empiezas en la informalidad. ¿Por qué? Porque la informalidad de alguna manera nos puede llevar en la inercia de hoy tengo con lo que tengo, con lo que hago Claro, y así me la voy a poder llevar. Yo creo que es muy importante que si estamos en esta intención o en este deseo de entrar a uno de los nuevos modelos de trabajo. ¿Cuáles son los nuevos modelos de trabajo? Operar por proyectos, ser contratado por proyectos, ser contratado por horas, trabajar en un programa de trainee, no a partir de yo ganar experiencia, eh, trabajar como un freelance. Bueno, siempre que estás en esa línea tienes que conocer los riesgos de entrar en esa línea y qué sería necesario para que pudieras mantenerte en el negocio. ¿Qué tipo de entrenamiento? Hay algunas fundaciones inclusive que ofrecen de manera gratuita cuestionarios iniciales para que los puedas aplicar, puedas responder de la manera más sincera posible, si claro. estás en el momento, ¿no? Pero eh, no solo si estás en el momento por decir, ya tengo todo el dinero. Un consejo de verdad que siempre dicen los que se dedican a este tema de estar haciendo un coaching de emprendimiento es utiliza al menos el 20% de tu tiempo que tienes cuando estás contratado de fijo para estar pensando ya en un emprendimiento. Piensa en qué recursos puedes aprovechar del lugar en el que estás. Piensa cómo funciona una cadena de proveeduría. ¿Qué aprenderías de tu trabajo sobre la cadena de proveeduría? ¿Qué tipo de aliados podrías tener una vez que salgas de este empleo como para mantenerte trabajando de manera independiente? Incluso, ¿qué plataformas hay en el mercado laboral que contratan a independientes? Que me van a pedir que esté dado de alta en una plataforma para que me puedan transferir de dinero, que es una plataforma que realiza asesorías para ganar más clientes de manera virtual. Entonces, creo que a veces entramos a este mercado del emprendimiento más o en una manera idílica, con esta Ujú. cuestión de ser eh, propios jefes. Lo segundo es que entramos a una manera, al mercado del emprendimiento o de la independencia profesional casi obligados, porque ya nos quedamos sin empleo en otro lugar, porque se puso muy difícil la situación en la industria del estoy. Entonces, entramos porque la inercia nos llevó a eso, Ujú. pero no entramos de una manera, pues, como mucho más eh, detallada, ¿no? Fluida de saber lo que nos puede esperar. Y Claro. ese es otro camino profesional, esa es otra manera de tener un crecimiento profesional. He conocido el caso, ¿no? En entrevistas de trabajo de personas que he tenido y que me han dicho, bueno, pues la crisis por pandemia lo mejor que me ha dejado es redescubrirme emprendiendo y en otro terreno, ¿no? Que tenía que hacer, pero una vez que tomaron esa decisión, saben que es un camino profesional que te tienes que autorreforzar y que tienes que a ti mismo apoyarte y respaldarte tú mismo todo el tiempo, porque es un Claro. camino que te va a llevar cierto tiempo como para despegar, que no es lo mismo que cuando tienes una estructura en un lugar de trabajo, ¿no? Entonces, esa creo que sería mi séptima tendencia. Descubre nuevos esquemas de emplearte, pero que esos esquemas a los que se opuestas sea trabajar por proyecto, como ese independiente, con ese emprendedor, con un negocio, sean lo más explorados que se pueda, ¿no? Yo creo que hoy, como está el tema de la digitalización, como está el tema del entrenamiento en línea, con las horas que han crecido de conexión a Internet de las personas,
casi que no es pretexto decir que tomamos una decisión profesional o que nos movimos hacia un terreno sin que hubiéramos tenido algunas herramientas o algún conocimiento que podíamos captar previamente en Internet. Creo que aquí lo importante es nada más sí saber dónde buscamos, cómo filtramos ese conocimiento, que eso tiene que ver ya más con otro tema de cómo me capacito, en dónde me capacito según lo que soy. Pero hay mucha información y hay muchas herramientas disponibles, inclusive entre tus redes de contacto estoy segura que donde estudiaste un diplomado, donde es muy importante y creo que voy a redondear esto que estoy diciendo con lo siguiente, es muy importante que sepamos que nuestra vida profesional puede ser diferente cuando tenemos un mentor a nuestro lado, de primera Ujú. instancia, y de segunda instancia a un sponsor de nuestra propia carrera profesional. Y es algo que, como bien decías, Angélica, al principio puede ser que lo escuchan mucho los jóvenes, Claro, pero para muchas mujeres hoy, entradas en sus 40, 50 años, la gran pregunta es, ¿y cómo escojo un mentor? ¿Cómo escojo a alguien exacto. que esté pegado al lado mío, a quien yo le pueda pedir un consejo profesional y que sea honesto, que me conozca bien, que sepa orientarme y que inclusive en algún momento dado sepa patrocinarme, me sepa recomendar o me pueda recomendar en algunos Claro. otros espacios para que yo pueda salir adelante? Entonces, si nos damos cuenta, el mercado laboral va a tener tendencias muy marcadas el siguiente año, una escasez de talento, más empresas diciendo que les cuesta trabajo encontrar a la persona indicada para el puesto indicado. Vamos a seguirnos moviendo en términos de ver cómo se aterrizan decisiones de tipo legislativo laboral, cambios que hubo en el marco Ujú. legislativo laboral en el siguiente año, que también hay que estar al pendiente. Claro, Habrá que estar al pendiente cómo se bajan temas como subcontratación, cómo se bajan los temas de teletrabajo, cómo opera un modelo de trabajo híbrido. Pero, Angélica, lo que quiero transmitir con esto es, eso es algo que sucede afuera. Es muy ujú. importante que no perdamos las tendencias de capital humano personales. Así es. Aquello que podemos hacer desde nuestra casa, con nuestra computadora, mandando un WhatsApp a la persona indicada para pedirle una recomendación. Esas son cosas de tipo personal que te ayudan a tener un mejor control de tu carrera y que yo diría que en muchos casos disminuye tu periodo de desempleo. Porque estamos Ujú. hablando de un mercado donde el promedio de contratación tendría que ser 7 meses o un año, poco más de un año, dependiendo de cómo haya sido tu salario cuando, en el último puesto, en qué industria hayas estado, cómo esté la demanda, la oferta-demanda de eso que tú haces, ¿no? Pero en general yo te diría que si a los 7 meses seguimos desempeñando, un momento bien importante para sentarnos a repasar algunos de los puntos que hemos estado desarrollando en este momento. Necesito Claro. saber en dónde estoy aplicando. ¿Por qué creo que soy, o sea, que hago una combinación o un match perfecto con ese lugar al que estoy aplicando? Otra vez, las estadísticas. En el 76% de los casos, esto lo dice la Asociación Americana de Recursos Humanos, en el 76% de los casos, las personas no han sido contratadas porque están aplicando una vacante completamente contraria a lo que son. Es Claro. decir, es una vacante donde yo de entrada ya sé que están pidiendo cierta experiencia técnica, que a lo mejor me piden que ya haya tenido a mi cargo personal, que a lo mejor me piden que tenga un cierto nivel de idioma y sin embargo yo sigo aferrado a aplicar a esa vacante con un currículum despersonalizado, con una entrevista de trabajo donde no muestro adecuadamente mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, donde desconozco cuáles son los criterios que me pueden ayudar a hacer una mejor negociación salarial. Y todo eso entra, yo diría que prácticamente en nuestro terreno, Claro. en esa construcción de marca en la que nos tenemos que meter y que es una construcción de marca que nos va a obligar de una manera amistosa, ¿no? Si lo queremos ver, pero nos va a obligar a que respondamos estas preguntas que he estado planteando a lo largo de la entrevista. Entonces, Claro. a nivel de trabajo, de búsqueda de empleo personal, hay mucho que podemos hacer. Aplicar estos 7 puntos para el siguiente trabajo
que estemos haciendo. Y yo diría inclusive aprovechar las fechas que en teoría no se puede buscar trabajo, como es en fin de año, Ujú. pero aprovechar ese momento para decir, bueno, tengo un rato disponible. He decidido que hoy va a ser el día en que resuelva esta duda existencial que traigo de si me cambio de carrera o si me quedo en la misma o si busco en otro lugar. Bueno, pues voy a ver cómo puedo hacer mi evaluación de fortalezas. Voy a ver dónde ando, Ujú. voy a ver de lo que me he perdido yo en estos últimos años que he venido Claro. haciendo una misma actividad laboralmente hablando, ¿no? Claro, maestra, y también de capacitarse con todo lo que nos has dicho, empezar a aprender, ¿no? Estas nuevas maneras de solicitar empleo, de conocernos, de tener estas habilidades que se requieren ya y que es necesario, y que en las redes sociales hay muchísimos lugares en donde se pueden adquirir, porque recomendar uno sería ser injusto con los demás. Entonces, hay herramientas que se pueden aprender y que no necesitamos esperar 7 meses de no tener empleo para entonces empezar a ver qué es lo que nos hace falta o qué no nos hace falta. Y Así es. obviamente, bueno, pues capacitarse, eso es una gran, pues yo creo que es constante, una constante que uno tiene que estarse capacitando y estar viendo nuevas técnicas, más allá de qué miedo y entonces ahora me tengo que grabar y no voy a conseguir trabajo si no me grabo, cosas así. Yo creo que más bien subirse al barco de las nuevas maneras de relacionarse, de las nuevas maneras de hacer, pues de buscar empleo. No sé, maestra, ¿en dónde la podríamos localizar? Si usted da algún tipo de capacitación, algún tipo de guía a todas estas personas que nos están escuchando y dónde la podríamos localizar a usted. Claro, Angélica, con todo gusto. Y me encanta que cierres con esta idea de capacitarnos en, y que no lo veamos como algo obligado. Capacitar es abrir la posibilidad a conocernos mejor laboralmente y a conocer mejor cómo se están dando las condiciones en ese mercado. No quiere decir que si no tenemos el perfil perfecto en LinkedIn, eso implique que no nos van a contratar. No tiene que ser un tema de tensión o de estrés, ¿no? Mayor. Es únicamente pensar cómo podemos sí sumar nuevas cosas, nuevas herramientas para ser mucho más empleable, ¿no? Ahora, bueno, claro, pueden estar en contacto conmigo a través de mis redes. Generalmente yo trabajo a lo largo del año capacitaciones, talleres generales de ensayos de entrevista, de revisión de fortalezas, de elaboración de currículum. Lo hago de manera particular a través de una iniciativa, ¿no? Que es propia, que se llama Clínicas Contrátame. Entonces, a lo largo del año estamos lanzando convocatorias para que las personas se pongan en contacto con nosotros, nos hagan saber cuál es su situación laboral y poder apoyarlos también en términos de alguna asesoría de búsqueda de trabajo. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, como @Vargas Ivonne, Ivonne con doble N. También me pueden escribir a Facebook en Ivonne Vargas Oficial y en mi página www.ivonvargas.mx. Ahí van a encontrar más información sobre talleres, información también relacionada con búsqueda de trabajo y con capital humano. Y pues pueden estar atentos también al calendario de talleres que hay relacionados con la búsqueda de trabajo. Pues muchísimas gracias. Ahí tenemos toda una información y toda, pues, una experiencia que nos va a ayudar a todos aquellos que queramos encontrar un trabajo. Yo le quito la palabra buscar porque para mí buscar es como si no fuera a encontrar nunca, más bien encontrando un trabajo ya, ¿no? Y pues muchísimas gracias a la maestra Ivonne Vargas Hernández, aquí en México en tu vida, de esta forma de tendencias y panorama laboral en México durante el 22. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Angélica. Espero regresar a tu espacio próximamente. Un placer haber platicado contigo. Por supuesto que sí. Bueno, como lo decíamos fuera del aire, este es un tema que da para mucho y de muchos sectores, entonces va a ser un honor tenerte durante el próximo 22 aquí con tu conocimiento y con toda tu experiencia, con nuevas formas de ver desde el trabajo laboral para mujeres, jóvenes, pues de la tercera edad, ¿no?
empresas que también anden buscando talentos. Y bueno, pues muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Karina González, quien fue quien nos hizo posible este contacto contigo. Gracias a Janitzitzi López en el diseño del flyer y todos los diseños que tenemos. Muchísimas gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director general, a todo el equipo de Escucha Radio que hace posible esta transmisión. Y por supuesto, gracias a ti que nos escuchas todos los martes. Esta semana haz algo diferente, empieza a revisarte tu interior, tus habilidades, tus fortalezas, tus valores, tus tendencias, empieza a quitarte el miedo a la cámara, empieza a aprender. Es muy importante que entiendas que el conocimiento es una constante y el aprendizaje debe de ser también un idioma dentro de ti. Pues soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias y hasta pronto.